Bueno, buenas tardes. Hoy nos encontramos en nuestro tercer encuentro, valga la redundancia, y vamos a abordar hoy el tema del Pentateuco en más profundidad y los pactos de Dios con la humanidad en el Pentateuco, por supuesto, y la figura de los patriarcas. El Pentateuco, su nombre deriva de 5 rollos. Y son los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, originalmente atribuidos a Moisés, y como habíamos visto con las diferentes fuentes redaccionales, no lo escribió Moisés, y la Biblia hebrea considera que es la Torá o la ley. El primer libro, Génesis, Éxodo, el segundo, Levítico, el cuarto, Números, y el quinto, Deuteronomio. El libro de Génesis significa en el origen. En los primeros capítulos se describe el origen del cielo, de la tierra, de los seres humanos y del pueblo de Israel. Después podemos hablar de la creación, del paraíso, de la caída en el pecado, el fratricidio, de Noé, del diluvio y la enumeración de los pueblos y la Torre de Babel. Todo eso sería la parte de la historia primitiva. Luego, en la segunda parte del capítulo 12 al 50, podemos hablar de los orígenes más remotos del pueblo de Israel, que es la historia de Abraham, Isaac y Jacob, donde podemos hablar de la vocación de cada uno de ellos, del nacimiento, en el caso de Ismael, el nacimiento de Isaac, de Sodoma, Gomorra, la figura de Isaac y, por supuesto, Jacob, o el patriarca fundador, digamos, que da origen al nombre de Israel y las 12 tribus. El segundo libro, el libro del Éxodo, tiene 2 partes principales. La primera parte relata la gesta del Señor que oyó el clamor del pueblo esclavizado en Egipto, y por lo cual él se conmueve de lo que estaba sufriendo el pueblo, 4 siglos esclavizado en Egipto, y es muy interesante que comienza el texto diciendo el faraón que estaba no sabía quién era José, no conocía a José. Como muchas veces la historia de los seres humanos se olvidan de por qué el pueblo, en este caso, estaba en Egipto, porque el faraón lo había recibido, que José era un personaje muy importante. Y entonces, debido a la esclavitud, Dios decide liberar al pueblo. Ahí podemos, en esta parte, recordar lo que es la muerte de los hijos varones, es decir, los varones nacidos de madre hebrea, la rebeldía de Puá y Cifra, que aunque el faraón le obligaba a matar los hijos, ellas no lo hicieron, el nacimiento de Moisés, la misión de Moisés, y lo que significa la primera Pascua, o lo que diríamos la fiesta de la liberación, estar preparado de pasar de la esclavitud a la libertad. La segunda parte, ya en el desierto, va a hablar más de ese encuentro del Señor con el pueblo de Israel. Después de haber manifestado su poder y su amor, Dios establece una alianza con su pueblo y promulga la ley por medio de Moisés, o el Decálogo, o los 10 mandamientos. Es muy interesante poder leer la marcha del pueblo en Israel, la rebeldía del pueblo, pero a pesar de todo esto, un Dios que tiene misericordia de ese pueblo y le da los signos de la misericordia: el maná, el agua de la roca, la nube y el fuego, para que ese pueblo no muriera. Durante la marcha también está esta alianza del Sinaí, la organización del culto, y aparece en el libro la ejecución de las prescripciones cultuales. El tercer libro, el libro del Levítico, es la primera parte, está dedicada al ritual de los sacrificios, el ceremonial para la investidura de los sacerdotes,
la ley sobre lo puro e impuro, el ritual para el gran día de la expiación, la ley de santidad y un apéndice que determina las condiciones para el rescate de las personas, los animales y los bienes consagrados a Dios. Es interesante que el Levítico significa el libro de los levitas y tiene que ver, eran ministros del culto, por eso de ahí su nombre. El cuarto libro, o el libro de los números, o libro de números, da la impresión de ser un conjunto de elementos heterogéneos sin ninguna conexión lógica. Pero a pesar de todo, uno puede establecer un orden si se entiende en cuenta el marco geográfico de los acontecimientos relatados. La organización de los israelitas en el Sinaí antes de su partida, la marcha de los israelitas del Sinaí hasta la estepa del Moab y Israel en las estepas del Moab, es decir, 3 etapas de esa marcha. Cuando se habla de números, uno diría de estadísticas, pensemos que en aquel entonces solamente estaban considerados los varones como sujetos y las mujeres no estaban contados en eso. Y finalmente tenemos como último libro del Pentateuco el Deuteronomio. Habíamos visto que la fuente deuteronomista había aparecido aproximadamente en el 630-640 a.C., pero se vuelve a relatar o a escribir los textos del Pentateuco, especialmente el texto del Éxodo. Y está organizado por discursos. En este caso, el primer discurso de Moisés, el segundo, la legislación deuteronómica, la celebración y sanción de la alianza, el último discurso de Moisés y las últimas disposiciones y muerte de Moisés. Como recordemos, Moisés no va a entrar a la tierra prometida. Quien va a entrar va a ser Josué, que también significa Dios salva, la misma raíz que va a tener luego nuestro Señor Jesús. Ya sería un libro histórico. Con respecto a los pactos que aparecen especialmente en el Pentateuco y que son los fundamentos, digamos, del Antiguo Testamento, es importante que recordemos que un pacto es una relación firme establecida por Dios. También se conoce como un testamento, de ahí el nombre de Antiguo Testamento. En un pacto Dios demuestra el amor constante por y para su pueblo. Por un pacto Dios, en su gracia y amor, se mantiene al lado de este pueblo. Y por causa del pacto Dios se preocupa por su pueblo y quiere que viva en armonía. Por lo tanto, podemos sintetizar que los pactos fueron realizados por causa de la gracia de Dios. Dios lo inicia en su amor sin que el pueblo merezca esa relación especial. En el Antiguo Testamento existen 3 pactos. El pacto con Noé, el pacto con Abraham y el pacto con Moisés. El pacto con Noé es un Dios que llega a un acuerdo con toda la humanidad. Luego del relato mitológico del diluvio, y donde todo había finalizado, podríamos decir, solamente se había salvado el arca con Noé y su familia y los animales que estaban dentro del arca, lo que restablece es una nueva creación, hace una nueva bendición Dios de este nuevo tiempo, y en este pacto se demuestra la certeza de que Dios cuida de todos los pueblos. Lo primero que hace Noé cuando desciende, después del año en que transcurrió todo el proceso, es dar gracias a Dios. Y después de hacer culto y dar gracias a Dios, se va a mostrar la señal del pacto. Y la señal del pacto es el arco iris, que nos hace recordar el amor de Dios. Cada uno de los pactos, además de tener promesas y bendiciones, tiene un signo del pacto. En este caso, el de Noé, o con Noé, con la humanidad a través de Noé, es el arco iris. Si vemos con Abraham, ya empezamos con la historia propiamente del pueblo de Israel. Abraham es llamado
y mandado por Dios, siendo un hombre grande, 75 años, para que deje su tierra, y Dios le promete que en él van a ser benditas todas las tierras, y además va a tener una herencia tan grande como las estrellas, como la arena o como la tierra. Abraham no tenía hijos. Pero en ese momento, entonces, Dios va a hacer un pacto que también tiene que ver con el amor, y con el nacimiento de los hijos va a recalcar Dios que busca salvar a su pueblo, y el signo del pacto en este caso es en la carne, que es la circuncisión de todo varón judío que había nacido. En el caso de Moisés, este pacto se renueva el acuerdo que había hecho Dios con Abraham. Y como todos los pactos, fue basado en el amor de Dios constante con el pueblo. Dios libera a los hebreos de la esclavitud egipcia, los guía, les va a prometer llegar a una tierra prometida, y el pacto, en este caso, y la señal del pacto, va a ser la ley, los mandamientos, el decálogo, la organización válida, la organización de la sociedad para ayudar a vivir en justicia juntos en la nueva tierra que va a ser dada. El pacto mosaico fue hecho en el monte Sinaí durante el éxodo de Egipto, aunque en el libro del Deuteronomio va a decir que en el monte Horeb. Con respecto a los patriarcas, es interesante ver la historia de ellos. Abraham, que es padre de un pueblo, Dios le cambia el nombre por ser padre de naciones, lo va a llamar Abraham o Abraham. Abraham es, para la religión judía, cristiana e islámica, el primero de los patriarcas postdiluvianos del pueblo de Israel y del pueblo árabe. El lugar de nacimiento de Abraham es la Mesopotamia, la muerte en Canaán, y va a tener varios hijos. Con la esclava, porque su esposa Sarai no podía darle hijos, le ofrece la esclava, quien no tenía derecho sobre su vida ni sobre su cuerpo, va a tener a Ismael. Después, con Sara, va a ser padre de Isaac. Ismael va a ser el padre de los ismaelitas o de los árabes. Isaac va a ser el padre de los israelitas o de los judíos. Y luego que muere Sara, Abraham se vuelve a casar y tiene hijos con una mujer que se llama Keturah, y tiene hijos que dan origen a pueblos semitas, como Joam, Midian, Simrat, Josán, Isbac y Merán. Con respecto a Isaac, en el libro de Génesis, se nos muestra también como uno de los patriarcas, como dije, el hijo de Abraham. Y de Sara. Sara le había cambiado Dios el nombre, de pasar a ser Sarai, madre de un pueblo, a ser madre de naciones con el nombre Sara. Y el nombre Isaac significa me harás reír, porque cuando los mensajeros van a visitar a Abraham a su tienda, Sara estaba en la tienda, Abraham sale a su encuentro, le dice que cuando vuelvan, estos tres mensajeros misteriosos, que alguno interpreta que es la Trinidad, le dice que cuando vuelva va a tener un hijo. Y Sara ríe en ese momento. El lugar de nacimiento de Isaac es Canaán, el lugar de muerte es Canaán, y su cónyuge, su esposa, es Rebeca, y va a tener dos hijos, Esaú y Jacob. Su hermano va a ser Ismael, y de ahí el conflicto que podríamos decir entre hermanos que continúa hasta el día de hoy. En el caso de Jacob, que Dios le cambia el nombre por Israel, es el tercer gran patriarca de la Biblia, y su historia también es contada en el libro de Génesis, y Yahvé también declara el amor hacia Jacob. El lugar de nacimiento es Canaán, el lugar de la muerte es Egipto, y va a tener 4 esposas. Va a tener a Raquel, a Lea, a Silfat o Silpat y a Bilhat. Y va a tener 12 hijos, que da origen a lo que son las 12 tribus de Israel.
José, Judá, Benjamín, Rubén, Simeón, Leví, José, Isaac, Dina, Dan, Aser, Manasés, Gad, Isaacar, Neftalí y Zabulón. Su hermano es Esaú y sus padres es Isaac y Rebeca. Hasta ahí para poder leer los textos y poder comprender. Muchas gracias.